Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Golpe. 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 El sonido de mis pasos resonaba en el pantano mientras corría, mi respiración salía en jadeos cortantes. Roar. El dragón me perseguía, su cuerpo masivo medio levantado del suelo, listo para abalanzarse. Me arriesgué a echar un vistazo por encima del hombro, ladeando la cabeza lo suficiente para detectar su siguiente movimiento. El instinto se activó. Me impulsé desde el suelo, rodando hacia un lado justo cuando la bestia se estrellaba donde yo había estado. ¡Tud! El impacto sacudió la tierra, levantando una nube de polvo y descomposición. Sin perder tiempo, salté. Riptide brilló en mi agarre mientras hundía la hoja de bronce celestial entre las escamas gruesas y superpuestas del dragón. Sangre negra brotó de la herida, tiñendo el acero de la hoja y goteando al suelo como alquitrán. El dragón chilló, un sonido gutural y penetrante que vibró a través de mis huesos. Se encabritó violentamente, levantándome en el aire mientras me aferraba a mi espada, negándome a soltarla. Con un tirón brusco, liberé a Riptide, la hoja se deslizó resbaladiza con el oscuro icor de la criatura. Corrí a lo largo de su cuerpo masivo, mi equilibrio vacilaba sobre sus escamas ásperas y cambiantes. Swoosh. Me agaché justo a tiempo cuando la cola del dragón azotó, cortando el aire con una fuerza letal. Mi equilibrio falló, mis botas resbalaron en las escamas pulidas, pero antes de que pudiera caer, volví a clavar a Riptide, enterrándola profundamente en la piel de la bestia. El dragón rugió de agonía, agitándose salvajemente, retorciéndose y girando en desesperación. Luego se detuvo, lo suficiente como para girar su enorme cabeza. El odio ardía en sus ojos esmeralda carmesí mientras se fijaban en mí. Sus pupilas se encogieron, y supe lo que venía. Abrió su boca de par en par. Una tormenta de fuego estalló hacia mí. Llamas carmesí rugieron por el aire, su calor sofocante, su hambre voraz. Pero no vacilé. Mis ojos ardían azul cerúleo, destacándose contra la atmósfera rojo sangre del tártaro. Levanté mi espada, ahora pulsando con luz mágica. El aire mismo a mi alrededor tembló en respuesta. Un tirón familiar tiró de mi núcleo. Lo alcancé sin dudar, aprovechando el vasto poder del mar que residía dentro de mí. En el momento en que las llamas del dragón se encontraron con la fuerza azul océano de mi energía, el mundo estalló en una explosión iridiscente, un choque de elementos tan violento que el suelo tembló bajo nosotros. No me detuve. Invocando el poder robado de Hyperion, convoqué un rayo de luz pura y lo lancé a los ojos del dragón. La criatura huyó de dolor, cegada momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, corrí hacia su cabeza, subiendo por su cuerpo escamoso como una sombra de la muerte. Con cada onza de fuerza que tenía, sumergí a Riptide entre sus ojos, canalizando todo mi poder destructivo en el golpe. ¡Boom! La explosión fue instantánea. La cabeza del dragón detonó en un estallido violento de energía, su forma monstruosa se desintegró en la nada. El silencio siguió, el aire espeso con humo y el persistente aroma a icor quemado. Me quedé en medio de los restos, mi respiración pesada, mi agarre apretado alrededor de Riptide. Palmada. Palmada. Buen trabajo, Perseo. Puse los ojos en blanco. Damasen estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, su figura masiva apenas se movía en la tenue luz. Ese era un dragón bastante grande. Tu entrenamiento está dando frutos. Posada majestuosamente en su hombro, Marfil, mi gata esquelética de ojos dorados, dejó escapar un bostezo amplio y exagerado, como si verme luchar por mi vida hubiera sido la cosa más aburrida del mundo. Es Perky, murmuré, cruzando mis brazos. Luego, solo para dejar clara la idea, lo deletreé, PRSI. Perky. HMPH. Sí, sí, Perseo, sé cómo deletrear, respondió Damasen en un tono irritantemente despreocupado. Sabía que estaba fingiendo. Mi molestia le parecía divertida. Marfil se estiró perezosamente y dio un despreocupado meu de acuerdo. ¿Con quién? No tenía idea. Probablemente ambos. O ninguno. Simplemente le gustaba sonar superior. Había pasado mucho tiempo desde que encontré mi camino de regreso a Damasen en el Tártaro. Al principio, solo había planeado quedarme el tiempo suficiente para descubrir una forma de salir de este pozo. Pero escapar del Tártaro no era fácil. Esa fue una lección que había aprendido de la manera difícil, una que nunca olvidaría. Unas semanas después de encontrarme con Damasen. Llevaba una semana recuperándome. No fue fácil. El Tártaro había sido un infierno hasta ahora, sin sorpresas. Pero vivir con Damasen había sido una rara bendición.
No importaba cuán crueles fueran la mayoría de los gigantes, él era diferente. Siempre sería alguien a quien miraría favorablemente. Me había ayudado la primera vez que estuve atrapado aquí. Y él mismo había estado estancado en el Tártaro, condenado injustamente por su madre, Gea, la tierra misma, porque se atrevió a proteger a un amigo humano matando a un monstruo. No merecía este destino. Una eternidad en el Tártaro, obligado a matar al mismo dragón una y otra vez, era un castigo demasiado cruel. Peor aún, el que lo imponía no era solo su madre. Su padre era el Tártaro mismo. Le conté todo lo que había sucedido desde la última vez que estuve aquí. Cómo conocí a Nyx. Cómo escapé de su dominio. Cómo salí a duras penas de este pozo, derroté a Gea y de alguna manera me encontré de nuevo en el infierno. Él escuchó atentamente. Entendí por qué. Una eternidad solo era su propia clase de maldición. Pero no importaba cuánto me apiadara de su destino, no podía simpatizar completamente. Damasen se había rendido. Se había resignado a este ciclo interminable, a la soledad, a la futilidad de escapar alguna vez. Y aunque no podía culparlo, había estado aquí por la eternidad, con solo la eternidad por delante, yo tampoco podía aceptarlo. Le pedí que viniera conmigo. Que me ayudara a buscar una salida. Se negó. Siempre se negó. Así que cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte, me fui. Marfil se acurrucó alrededor de mis hombros mientras me adentraba en la pesadilla interminable que era el Tártaro una vez más. Pasaron meses. Años, tal vez. El tiempo no tenía sentido aquí. No importaba cuánto vagara, cuántos monstruos matara, cuán lejos me esforzara, siempre regresaba al pantano. La única diferencia era el número cada vez mayor de cicatrices y el peso de todas las batallas que había librado. Nunca encontré una salida. Ni una sola vez. Damasen me ayudaba cada vez que regresaba. Me pedía historias de mis aventuras, me enseñaba nuevas habilidades. Coser ropa con huesos de dragón, forjar espadas y dagas con sus restos. Una vez, después de que logré matar a un león de Nemea, incluso me mostró cómo hacer un suéter con su piel impenetrable. Cada vez, entrenaba. Aprendía. Buscaba. Y cada vez, fallaba. Los arroyos fluidos de naranja. Los ríos de rojo, amarillo, negro tinta y lava fundida. Todos conducían a nada. Dulce, amarga nada. Una broma cruel. El Tártaro no tenía caminos, ni mapas que seguir. Su paisaje cambiaba y se retorcía, siempre cambiante, rechazando cualquier intento de navegarlo. Las únicas constantes en este pozo abandonado. 3 lugares donde podía encontrar un momento fugaz de tranquilidad. El bosque de hongos. El santuario de Hermes. Y el pantano de Damasen. Había visto todo lo que el Tártaro tenía para ofrecer. Maldiciones que susurraban mis peores pesadillas. Furias con látigos ardientes. Ghouls y perros del infierno con ojos sin alma y hambrientos. Telquines, empusas, todos los monstruos imaginables. Había luchado contra todos ellos. Sobrevivido a todos ellos. Había cruzado paisajes tan retorcidos que desafiaban la realidad. Había pasado meses sin comida, funcionando solo con pura fuerza de voluntad. Pero nunca había encontrado un escape. No de esta tierra abandonada y grotesca. No de esta jaula carmesí. Salto en el tiempo / regreso al presente. ¿Cuántos van ahora? Le pregunté a Damasen mientras acarreaba los huesos del último dragón, dejándolos a un lado para uso futuro. Marfil pavoneaba a mi lado, su esquelética figura se movía con un aire regio mientras nos dirigíamos de regreso a la cabaña de Damasen. 387. Adiviné. Meu, confirmó Marfil, frotando su cabeza huesuda contra mi pierna antes de subir casualmente para posarse en mi hombro. Le rasqué detrás de las orejas, sus ojos dorados se entrecerraron contentos. Esto es agotador. Exclamé, sintiéndome ridículo por 100ª vez. ¿Cómo has hecho esto durante tanto tiempo? Los hombros masivos de Damasen se encogieron. Tuve una eternidad para acostumbrarme, respondió, con naturalidad. Además, soy un gigante. Vivir en el dominio de mi padre es natural para mí. Por muy hostil que sea, me cura. Tan curativo, respondí con un resoplido exagerado. Damasen puso los ojos en blanco, pero no comentó. Llegamos a su cabaña y entramos. Era demasiado grande para ser llamada una simple cabaña, pero la imponente estatura de Damasen requería el espacio extra. A pesar de su tamaño, el interior era sorprendentemente hogareño y acogedor, un santuario en medio de este lugar infernal. Damasen comenzó a trabajar en los huesos del dragón en su mesa de trabajo desordenada, elaborando quién sabe qué. Mientras tanto, me dirigí a nuestra cocina improvisada. Las opciones para la cena eran limitadas.
Generalmente guiso de dragón o sopa hecha de vegetación tartárea. Aprender a identificar qué plantas eran comestibles y cuáles eran monstruos disfrazados había sido un salvavidas, literalmente. En el tártaro, saber distinguir las plantas de los monstruos era esencial, especialmente en lugares como los bosques de hongos, pantanos y sábanas. La diferencia podría significar encontrar comida o encontrarse a uno mismo en el menú. Tomé algo de carne de dragón de una matanza anterior y comencé a preparar un guiso. No ganaría ningún premio culinario, pero era mucho mejor que la mayoría de las otras opciones repugnantes. Además, tenía excelentes propiedades curativas, una ventaja adicional en este lugar abandonado por los dioses. Entonces, ¿has descubierto algo nuevo sobre mis poderes? Pregunté, revolviendo la olla burbujeante. Las habilidades que había adquirido después de derrotar a los titanes seguían siendo un misterio. Era inaudito que alguien heredara los poderes de sus enemigos derrotados. En la Tierra, había matado a muchos titanes y gigantes sin que esto sucediera. Pero aquí en el Tártaro, después de matar a Perses e Hiperión, había absorbido sus habilidades. Solo esos dos, ningún otro monstruo o gigante. No tenía sentido. Damasen levantó la vista, sus manos masivas tallaban hábilmente diseños intrincados en el hueso de dragón. Todavía no lo sé, admitió, su voz áspera por la concentración. Según todos los derechos, debería ser imposible. Suspiré, dando otra vuelta al guiso. Supongo que simplemente lo atribuiré a que el Tártaro es un lugar extraño. Marfil maulló desde su lugar en la cama, como si expresara su acuerdo de que el Tártaro era, de hecho, un lugar extraño. Bueno, los poderes son bastante buenos, dije casualmente, cortando la carne de dragón. Pero la forma en que se meten con el color de mis ojos es un poco molesta. Me gustaban mucho mis ojos color verde mar. Aunque, con toda honestidad, las rayas carmesí y doradas superpuestas al verde mar se veían geniales. Si ese es el único efecto secundario, comentó Damasen, volviéndose para mirarme, entonces diría que saliste fácil por obtener habilidades tan destructivas. Me encogí de hombros, pero no pude discutir. Punto justo. Volví a cortar la carne de dragón en trozos más delgados. Damasen podía masticarla sin esfuerzo, pero mis dientes no estaban precisamente hechos para cortar la carne de monstruo tartárea. Requirió un esfuerzo adicional para hacerlo manejable. Un rato después, la comida estuvo lista y la puse sobre la mesa. Nada elegante, solo lo suficiente para seguir adelante. Para Damasen, sin embargo, era, como le gustaba decir, una comida bastante decente, considerando todo. Negué con la cabeza. Mi vida estaba llena de personajes. Por otra parte, considerando todo, probablemente yo también lo era. Así que, entonces, ¿cuál es tu plan ahora? Preguntó Damasen, engullendo su comida en menos de un minuto. Por lo poco que le importaban los modales en la mesa, su campo de cultivo bien podría haber estado desértico. Al menos Marfil era decente, pequeñas bondades. ¿Vas a salir de nuevo? Continuó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Creo que sí, no tiene sentido quedarse encerrado, dije, aunque a mi voz le faltaba convicción. Era agotador, vagar por el Tártaro durante días, semanas, meses, solo para no encontrar nada. Sin salida. Sin forma de escapar. Solo cielos carmesí interminables y un terreno que cambiaba como una broma cruel. Pero no podía rendirme. No ahora. Nunca. Mientras hubiera aliento en mis pulmones, sangre en mis venas y fuego en mi alma. Me negaba a que este lugar me rompiera. Tal vez en una semana, dije por fin, forzando una pequeña sonrisa. Después de todo, tengo un suministro mensual de historias que entregar. Damasen se rió entre dientes, un profundo retumbar que hizo temblar las paredes de la cabaña. Eso sí lo tienes, muchacho. Eso sí lo tienes. Extraño la brisa fresca del mar en una noche tranquila, suspiré, echando la cabeza hacia atrás. El peso del tártaro me oprimía más de lo habitual hoy. Marfil, siempre perceptiva, se acurrucó alrededor de mi hombro y frotó su mejilla contra la mía, como si tratara de anclarme. Extraño las estrellas, murmuró Damasen. Han pasado eones desde la última vez que las vi. Algo en su voz, áspero, hueco, hizo que me doliera el pecho. Su destino era peor que la muerte. Estar atrapado aquí, atado a un ciclo interminable, no era nada menos que crueldad. Damasen, vámonos. Juntos, dije, intentándolo de nuevo, sabiendo que era inútil pero incapaz de detenerme. Imagínatelo. Un futuro mejor, para ti. Negó con la cabeza, una pequeña y melancólica sonrisa se dibujó en sus labios. Este es mi destino, mi asfo de lo eterno. ¿Pero por qué? Insistí. ¿Quién te detiene?
¿Gea siquiera está mirando? ¿La maldición sigue activa? ¿Cómo sabemos? Funciona, interrumpió Damasen con un suspiro. El dragón regresa todos los días. No importa qué. Es parte de la maldición. Entonces no lo mates, dije, mi voz más fuerte, más determinada. No tocaremos al monstruo. Damasen me miró fijamente, sus ojos cansados y antiguos eran indescifrables. ¿Cuál es el sentido de esta existencia? Continué. Día tras día, matando al mismo dragón en el mismo pantano. Eso no es vivir, Damasen. Dejó escapar una risa amarga, pero se resquebrajó en los bordes. Incluso si no lucho contra él, entonces ¿qué? Su voz vaciló, la fachada se deslizó por primera vez. No sé nada más allá de este lugar. Exhalé, acercándome. No necesitas conocer un lugar para ir allí. Dudé, luego me encontré con su mirada, sosteniéndola. Si necesitas un destino, entonces mírame. Damasen frunció el ceño, pero seguí presionando. Mi cara no pertenece a este pantano. Y si me voy, entonces tú también lo harás. Dejó escapar un largo aliento, los hombros caídos, luego se dejó caer sobre la cama, luciendo más agotado de lo que jamás lo había visto. Es inútil, Perky, murmuró, como si tratara de convencerse a sí mismo. No me iba a rendir. Ninguno de los dos debería hacerlo. Convencer a Damasen era una tarea ardua. Sabía que no vendría, a menos que de alguna manera lo engañara. Pero era demasiado inteligente para eso. Probablemente había intentado escapar 1.000.000 de veces antes de conocerme. ¿Qué podrían significar las palabras de un semidios delirante para alguien que había experimentado el fracaso durante eones? Como sea. Si no venía, no desperdiciaría mi aliento. Era mi amigo, pero mis luchas eran solo mías, al igual que las suyas. Yo saldría. No importaba el costo. No importaba lo que exigiera la situación. Bueno, he intentado el este, sureste, oeste, suroeste y sur, suspiré, frotándome las sienes. Después de unos segundos, agregué, supongo que es hora del noreste. ¿Has ido al noroeste antes? Dijo Damasen, de repente más alerta. ¿Lo he hecho? Pregunté, en su mayoría retóricamente. Entonces caí en la cuenta. Oh, mi último viaje. ¿El dominio de Aklis, cerca del castillo de la noche? Sí. La primordial de la miseria y el veneno, dijo, haciendo una mueca como si solo decir su nombre le dejara un mal sabor de boca. No la menciones. Es un milagro que sobrevivieras la última vez. Honestamente, ella ni siquiera estaría en mi top 10 de peores encuentros. Me encogí de hombros. Teniendo en cuenta que la arrojé del tártaro y casi la mato, probablemente era la primordial más débil. Nix fue mucho peor. Un escalofrío involuntario recorrió mi columna vertebral al escuchar el nombre. Damasen se congeló. Sus ojos se movieron como si esperara que las sombras se abalanzaran sobre nosotros. No digas sus nombres, advirtió, con voz mortalmente seria. Estuve allí durante el gran conflicto entre mi padre y la noche. No conoces su verdadero poder. Sus dedos tamborilearon contra la mesa. Pero supongo, entre los protogenoi, la miseria sí se clasifica más bajo que la mayoría de los demás. Y considerando los otros dos a los que te has enfrentado, ella es bastante mansa. También un poco loca, murmuré. Los recuerdos no eran agradables. Muy probable, estuvo de acuerdo. Pero ten cuidado. Ella todavía está allí. El abismo es su padre, y el dominio de la noche se encuentra justo más allá de él. Ella no habría muerto. La muerte de una primordial afecta a todo el mundo, y mientras exista la miseria y el veneno, también existe ella. La noche o el abismo, uno de ellos debe haberla restaurado. Así que si vuelvo, comencé, solo para que Marfil dejara escapar un maullido enojado desde mi hombro. Si pudiera hablar, probablemente me estaría llamando medio tonto, idiota sin sentido. Pero su maullido sonó más como un suspiro exasperado, algo así como, aquí vamos de nuevo. Puso los ojos dorados en blanco dramáticamente. Probablemente tendré una primordial muy enojada tratando de matarme. Reflexioné. Luego, después de una pausa, agregué, otra vez. Tratando de matarme otra vez. Damasen murmuró algo por lo bajo que sonó sospechosamente como una maldición. Por el amor de los cielos, ¿cuántos primordiales han intentado matarte? Golpeé mis dedos contra la mesa, pensando. Bueno, tu madre, seguro. La noche. Aklis, hice una pausa. Y considerando cómo mi destino tiende a apestar, probablemente las moirás mismas. El tártaro definitivamente tuvo algo que ver en empeorar mi última visita. Y aunque no directamente, un amigo mío se encontró con Eros una vez. Damasen me dedicó una mirada larga e indescifrable antes de negar con la cabeza.
Eres un pequeño manojo de problemas, ¿no es así? Meu, estuvo de acuerdo Marfil y saltó inmediatamente de mi hombro, acurrucándose en la cama rudimentaria. ¿Solo un pequeño manojo? Respondí, medio en serio. Damasen se rió entre dientes. Me iré después de que haya descansado, dije, mirando a Ríctide, la única cosa que había estado conmigo a través de todo. El Olimpo. El inframundo. Alrededor del mundo. Cerca del caos mismo. A través del dominio de la noche. Y ahora, el tártaro. La apreté brevemente antes de deslizarla de nuevo en mi bolsillo. Miré a Marfil y luego agregué, y después de que Marfil se despierte. Damasen asintió, pero supe que pensaba que era inútil. Una semana después. Vamos, chica. Rápido, rápido, llamé a Marfil. La pequeña gatita esquelética saltó inmediatamente de la cama y corrió por mi hombro. La acaricié suavemente, la sensación era extraña contra su delgado cuerpo esquelético. A pesar de su frágil apariencia, Marfil se había convertido en mi ancla aquí. Sin ella, me habría perdido hace mucho tiempo. Me giré hacia Damasen. ¿Me dejarás en el borde? Claro, es lo menos que puedo hacer. Se levantó de su silla, alzándose a su altura máxima, una figura intimidante. Salimos de la casa y comenzamos a caminar hacia el noroeste, nuestra ruta habitual. Esto se había convertido en un ritual. Damasen me acompañaba hasta el borde, y luego me iba. Después de mucho tiempo, de alguna manera encontraba el camino de regreso. El vientre del tártaro, un término que una vez escuché de un monstruo, parecía apropiado pero asqueroso. ¿Comparar esta tierra con el cuerpo físico del tártaro? ¿Qué ves más allá del borde? Pregunté, preguntándome por qué Damasen simplemente no daba un paso más. Veo el pantano. Durante kilómetros, nada más que el pantano, hizo una pausa, su mirada distante. Sigo caminando hasta que termino de vuelta en el dragón. Entonces, ¿no ves otros dominios? ¿Otros terrenos? Pregunté, desconcertado. Negó con la cabeza lentamente. Honestamente, he olvidado cómo se veían, he olvidado el calor del sol, la sensación de una suave brisa en mi cara bajo un hermoso cielo nocturno. Su voz tenía un tono áspero, como si las palabras hubieran estado enterradas durante demasiado tiempo. Bueno, si es solo el pantano, podríamos caminar por la eternidad hasta que lleguemos al dragón, dije, encogiéndome de hombros. Si el pantano era eterno para él, ni siquiera sabría si lo dejamos. O tal vez lo sabría, pero solo cuando yo se lo dijera. Todo esto era muy confuso. Damasen levantó una ceja. Una forma extraña de decirlo, pequeño. Y una forma extraña de intentar persuadirme. ¿Qué pasa si nunca te digo cuando termina el pantano? Pregunté, mi voz adquirió una confianza tentativa, aunque mis propias palabras tenían poco sentido. Entonces ambos caminaremos por el pantano para siempre, respondió, con firmeza. Imagina caminar por una tierra de carmesí oscuro, sin vida, sin futuro, solo miseria. Un lugar tan oscuro, donde piedras venenosas y dentadas atraviesan la tierra. Traté de describir el dominio de Aklis, lo mejor que pude. Una tierra donde nada crece y todo está roto. Eso suena terrible, dijo Damasen, haciendo una mueca. Lo es. Pero es, diferente, dije en voz baja. Meu. El suave maullido de Marfil rompió el silencio. Estaba asustada por la oscuridad de mi descripción. La recogí suavemente en mis brazos, abrazándola fuerte. Si no puedes imaginarlo, dije, entonces mira en mis ojos. El verde representa la tierra. El carmesí es el cielo. El oro somos nosotros. ¿Y el reflejo? Esa es la realidad. Los labios de Damasen se curvaron en una leve sonrisa. Eres bastante bueno en esto de las explicaciones, dijo suavemente, luego dirigió su mirada a la mía. ¿Ya llegamos? Miré a mi alrededor. Habíamos cruzado el pantano hace algún tiempo, pero tan pronto como dimos un paso más allá, pareció regresar. El bucle de tiempo era extraño, y aquí estábamos de nuevo, en el borde. Mira en mis ojos y dime, lo desafié. Dio una sonrisa triste, su expresión se suavizó. Solo para complacerte, se encontró con mi mirada, y por un momento, se congeló. Luego, de repente, desvió la mirada, su voz sonaba hueca. Están vacíos, llenos de luz. ¿Cómo pueden estar vacíos, pero llenos de luz? Pregunté, mi confusión se reflejó en el ansioso maullido de Marfil. Pude ver la tierra, y vi la destrucción, la voz de Damasen vaciló, y pude sentir la confusión royendo mi propia alma. El mar, vi el mar, la luz, y él, se interrumpió, y de repente la comprensión nos golpeó a ambos. No obtuve su poder, murmuré, el peso de la revelación era pesado en el aire.
sino su esencia misma, susurró Damasen, su tono lleno de incredulidad. ¿Significa esto, que ya no existen? ¿O que son más débiles? ¿Una fracción de lo que alguna vez fueron? Preferiría no averiguarlo nunca, dije rápidamente. La idea de enfrentarme a esos titanes de nuevo era insoportable. Puede que los haya derrotado, pero la experiencia no era nada que quisiera repetir. Nos quedamos en el borde del pantano, inmóviles. Miré más allá, la vasta y terrible tierra se extendía, perteneciendo a la amante de la miseria. ¿Puedo ver la miseria?, susurró Damasen. ¿Qué? Pregunté, sin estar seguro de haberlo escuchado correctamente. Meu. Marfil saltó en mis brazos, asustada. ¿Puedo ver, más allá?, dijo Damasen, su voz estaba llena de asombro, del tipo que escucharías de un niño presenciando algo puro y hermoso por primera vez. ¿Podría romperse la maldición? Descríbemelo, insistí, todavía luchando por creer que finalmente podía ver más allá del pantano. Dime lo que ves. Es carmesí, como dijiste, la tierra es áspera, llena de rocas vidriosas, envenenadas y dentadas, la voz de Damasen se volvió más pesada con emoción. La vista más hermosa que he visto. Al escucharlo, algo me abrumó también. Sus palabras me enviaron una oleada de emociones. No pude evitarlo, estallé en carcajadas, el sonido era ligero y genuino. Damasen se unió, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, la terrible tierra a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Meu. Gorjeó Marfil, rebotando felizmente. Una vez que la emoción se calmó, me giré hacia Damasen. Entonces, ¿vienes ahora? Él dudó. Su voz era pesada cuando finalmente habló. No sé si alguna vez volveré a ver el exterior, sus ojos brillaron, reflejando emociones enterradas durante mucho tiempo. Luego, con una respiración profunda, asintió. Sí. No puedo perder esto, me arrepentiría para siempre. Su mirada se elevó más allá del pantano, hacia la tierra desolada y carmesí que se extendía. A la tierra de la miseria, será mi salvación. Entonces, por primera vez en lo que debe haber sido una eternidad, Damasen dio un paso adelante, fuera del pantano. Y así, por primera vez en mi tiempo en el Tártaro, tuve un compañero, además de Marfil, en mi viaje. Durante horas, caminamos con dificultad por el paisaje accidentado, desolado y venenoso. Mis poderes fueron útiles en situaciones como esta. Podía crear una pequeña barrera protectora para limpiar el aire, manteniendo a raya los humos tóxicos. Era una habilidad que había perfeccionado con el tiempo, algo que hice por primera vez después de caer al Tártaro por segunda vez, justo después de dividir el Estigia en dos. Todavía me da escalofríos pensar en eso. Literalmente había partido el Estigia. ¿Cómo? Al principio, tuve que concentrarme para purificar el aire, manteniendo cuidadosamente la barrera para mantener a raya el veneno. Pero con el tiempo, se convirtió en algo natural, algo que podía hacer instintivamente. A medida que me adaptaba, mi control sobre los poderes de luz y destructivos siguió el mismo patrón. Lo que antes requería un esfuerzo consciente se volvió sin esfuerzo. La dureza del tártaro exigía un crecimiento constante, obligándome a superar mis límites una y otra vez. Una vez, la idea de enfrentarme a un dragón habría sido aterradora. Pero ahora, había matado al dragón en el pantano tantas veces que apenas se sentía como un desafío. Por supuesto, titanes, gigantes, primordiales y monstruos como Campe, Equidna y Tifón estaban en una liga propia. Pero los monstruos normales ya no me molestaban. Incluso la mayoría de los titanes y gigantes no daban tanto miedo, era simplemente más conveniente evitarlos. No recuerdo haber visto esos la última vez, murmuré, mirando pequeños espíritus espinosos parecidos a plantas agrupados más adelante. Parecían nuevos. Mi mirada se desvió hacia las diversas serpientes que se deslizaban a su alrededor. Meu, maulló Marfil con interés, mirando una pequeña serpiente de 2 cabezas. En realidad era bastante linda, o al menos, lo suficientemente pequeña y brillante como para parecer inofensiva. Sepes, señaló Damasen. Su veneno es altamente corrosivo. Se inclinó, estudiándolas. Las de 2 cabezas son raras, pero tocarlas sería imprudente. Lo siento, Marfil, dije. Ella dejó escapar un gorjeo, como diciendo, no te preocupes, a diferencia de ti, disfruto de seguir viva. Suspiré y la levanté por la cola, colocándola en mi cabeza. Meu, refunfuñó molesta. Ahora quédate ahí, dije, de mal humor. Damasen ignoró nuestras payasadas, demasiado acostumbrado a ellas. Los espíritus y los sepes no parecen ansiosos por atacar. Deberíamos seguir moviéndonos. Si lo hacen, nos encargaremos de ellos. Me parece bien, me encogí de hombros.
Continuamos avanzando, pasando por parches de plantas venenosas, espinas retorcidas y espíritus espeluznantes. En un momento, nos encontramos con algunas anfisbenas, lagartos sin patas con una cara tanto en la cabeza como en la cola. Raro. Y un poco asqueroso. Aparentemente, habían nacido de la sangre de la cabeza cortada de Medusa cuando Perseo, el original, había volado sobre el desierto. El paisaje venenoso se extendía sin cesar, y caminamos por lo que pareció una eternidad. Incluso pasamos por el lugar donde me había encontrado por última vez con Aklis, pero no había rastro de ella. En lugar de dirigirnos hacia el abismo del caos, decidimos tomar una ruta diferente, una que no condujera directamente al castillo de Nyx. Gradualmente, el terreno ya no dio paso a pequeñas colinas y ríos de veneno, la tierra se elevaba en montañas dentadas. Y luego. ¿Ves eso? Pregunté, señalando hacia un precipicio que sobresalía de una montaña distante. Algo está brillando. ¿Brillando? Damasen entrecerró los ojos, sus ojos masivos escaneaban el área. No, no veo nada. Juro que hay un brillo blanco que viene de allí arriba, insistí. No lo estaba imaginando. Al menos, esperaba no estarlo. Damasen se encogió de hombros. Podemos ir a comprobarlo, pero dudo que haya un brillo blanco en el tártaro. No se equivocaba. La luz blanca no era exactamente común aquí. Lo único cercano era el brillo plateado y lechoso del leteo, pero incluso eso no era blanco. Aún así, mi curiosidad no me dejaría en paz. Comenzamos a escalar. El terreno era áspero, afilado y empinado. Marfil, por supuesto, no tuvo problemas para trepar por las rocas. El puro tamaño y la fuerza de Damasen le permitieron ascender con facilidad. Eso me dejó como el único que nos ralentizaba. Típico. A medida que subíamos más alto, un árbol masivo apareció lentamente a la vista. Su corteza era una mezcla de negro y marrón oscuro, sus hojas brillaban en tonos índigo y violeta, y sus frutos plateados, que se parecían a una extraña mezcla de manzanas y ciruelas, brillaban suavemente, casi como estrellas esparcidas por sus ramas. Interesante, nunca había visto algo así, murmuró Damasen, mirándome. Y ciertamente no en el tártaro, y mucho menos dentro del dominio venenoso de la miseria, agregué, mirando el árbol inquietantemente hermoso pero desconcertante. Meow, meow. Gorjeó Marfil emocionada, saltando de roca en roca antes de saltar al precipicio para tener una mejor vista. Debe ser algo divino, reflexioné mientras Damasen y yo subíamos para unirnos a ella. Pero también es muy probable que sea venenoso. Damasen respiró lentamente, inspeccionando el área. Este lugar es pacífico, dijo después de un momento. Para ser un lugar dentro del dominio de la primordial del veneno, se siente extrañamente acogedor. Parpadeé, examinando mis alrededores con más cuidado. Tenía razón. A diferencia del resto del miserable paisaje, este lugar tenía una suave capa de hierba plateada cubriendo el suelo. No había rocas dentadas y venenosas, ni espíritus al acecho esperando para atacar. Y luego. ¿Son esas mariposas? Me quedé boquiabierto. Mariposas de un verde vibrante, amarillo, rojo y azul revoloteaban, sus delicadas alas destacaban contra la desolación del tártaro. Marfil, completamente cautivada, corrió tras ellas, saltando con lúdica determinación. Pero no importaba cuán rápido se abalanzara, siempre revoloteaban fuera de su alcance. Luego las vi. Cervatillos descansando en la hierba. Palomas posadas en ramas bajas. Cisnes deslizándose sobre un pequeño y brillante estanque. ¿Qué es este lugar? Estoy sin palabras, admitió Damasen, su voz llena de un asombro poco común. Nunca esperé ver criaturas terrestres aquí, en el dominio de mi padre. Ya sé, esto es raro, dije, tratando de asimilarlo todo. Mi mirada se movió hacia Marfil, que seguía jugando, completamente despreocupada. Luego de vuelta a Damasen. Este lugar, se siente demasiado puro. Y entonces, de repente, lo sentimos. Damasen se quedó quieto, sus ojos ya no vagaban con asombro. Al mismo tiempo, mis sentidos se encendieron en señal de alarma. Giramos bruscamente hacia el árbol. Y observamos cómo una figura comenzaba a descender. Ella no era Aklis, eso fue lo primero que noté. Luego, con la misma rapidez, supe que tampoco era la noche. Un brillo plateado la envolvía, distinguiéndola de la oscuridad opresiva del tártaro. Una diosa menor, lo más probable. Su firma mágica no era abrumadoramente potente, pero era pura. Inusualmente pura. ¿Quiénes son ustedes dos? Preguntó la figura, su voz suave como la seda pero con un toque afilado. Tenía una larga cabellera rubia que caía en cascada hasta su cintura, su rostro era pálido y sereno. En su mano, sostenía un bastón de madera oscura,
cuya punta se desvanecía en un blanco plateado al curvarse en forma de media luna. Sus ojos dorados nos examinaron rápidamente, deteniéndose cuando se posaron en Damasen. Tú eres un gigante, observó. Bueno, señora, solo estábamos, comencé, tratando de sonar cortés. No es que hubiéramos tocado antes de irrumpir en lo que parecía ser su hogar. Pero antes de que pudiera terminar, su cabeza se giró hacia mí tan rápido que medio esperé que le diera un latigazo cervical. ¿Eres un titán? Preguntó ella. Luego, antes de que pudiera corregirla, frunció ligeramente el ceño y añadió, no, tu firma es demasiado refinada. ¿Tal vez un dios nuevo? ¿Qué están haciendo en el Tártaro? No. Ni titán, y definitivamente no un dios, dije torpemente, mirando a Damasen en busca de apoyo. ¿Por qué pensaría eso? Antes de que pudiera dar más detalles, Damasen intervino. Estimada diosa, ¿podríamos saber su nombre? Viniendo de él, la exagerada cortesía era casi cómica. ¿Un gigantes con modales? ¡Qué sorpresa!, reflexionó ella, sacudiendo ligeramente la cabeza. Soy Achelous, diosa menor de la luna y los antídotos, dijo con tranquila soberbia antes de que su mirada dorada regresara a mí. Después de un momento de escrutinio, entrecerró los ojos. Ni dios, ni titán, y viajando con un gigante respetuoso, murmuró, intrigada. ¿Quién eres? Soy Perky Jackson. Antes de que pudiera decir algo más, levantó su bastón ligeramente, una orden silenciosa para que me detuviera. Lo hice. ¿El hijo de Poseidón? Susurró, casi con asombro. Sus ojos se nublaron brevemente, como si estuviera perdida en sus pensamientos, antes de volver a enfocarse. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. No deberías estar vivo. ¿Qué estás haciendo en el dominio de mi hermana? ¿Hermana? Mis ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿Aclis es tu hermana? Damasen se encogió ante el nombre. Achelou se estremeció, mirando rápidamente a su alrededor como si esperara que algo, o alguien, se materializara. Luego se volvió hacia mí, su mirada era cortante. No digas su nombre. Siseó. Su bastón palpitó con un brillo plateado. ¿Tienes idea de lo terrible que es ella? Bueno, yo sí he. Damasen me interrumpió antes de que pudiera hundirme más. Archelous, lo sentimos muchísimo por él, intervino con calma. ¿Podrías ayudarnos a encontrar una forma de salir del Tártaro? Archelous ladeó la cabeza, cambiando su bastón a la otra mano. Un cervatillo se acercó a ella en silencio y se acomodó a sus pies, sin importarle la tensión. Marfil dejó escapar un maullido juguetón antes de abalanzarse sobre otro cervatillo, rodando sobre la suave hierba plateada. ¿Una forma de salir? Repitió Achelous, sus dedos rozaron la suave madera de su bastón. Como hija de la noche, irme nunca ha sido un problema para mí, admitió, su mirada se desvió sobre el extraño santuario que nos rodeaba. Y cuando Asclepio me tomó como discípula, se hizo aún más fácil atravesar diferentes reinos. Pero una forma para aquellos que no pueden irse naturalmente. Exhaló lentamente. Eso, no puedo decirlo. ¿Hay alguien que lo sepa? Pregunté, ya preparándome para una respuesta que no me gustaría. Archelous dudó, luego suspiró. Bueno, muchacho, no te sugeriría a mi madre. Asentí. Eso era obvio. Ella no es de las que ayuda a la gente, continuó. Ella es, cínica. Exigente. Algo bastante grosero de decir sobre tu madre, interrumpió una voz fría y gélida. La sangre en mis venas se congeló. Considerando tu apodo, hija, la que lava el dolor, era. Mi corazón se desplomó. La luz misma pareció atenuarse, como si el mundo estuviera siendo tragado por un abismo sin fin. Como si 1000 de las noches más oscuras se hubieran fusionado, dejando solo oscuridad pura y vacío. Su ropa era un manto de sombras, no reflejaba nada, emanaba una opresiva penumbra. Su piel, más pálida que la cosa más pálida imaginable. Sus ojos, como supernovas gemelas de color púrpura, ardían con un brillo espeluznante. Su carro estaba forjado con puro hierro estigio, tirado por caballos vampíricos que resoplaban volutas de oscuridad en el aire. Espera, ¿tenía alas? ¿Qué? Ah, Perseo Jackson. Nick se puso de pie en su carruaje, sus alas de negro tinta revolotearon mientras descendía elegantemente sobre el precipicio. Archelous inmediatamente cayó de rodillas, temblando. Madre, no esperaba que. Nadie lo hace, dijo Nix, la diversión parpadeó en sus orbes siempre cambiantes, que se atenuaban y se encendían como si contuvieran el nacimiento y la muerte de estrellas. Piérdete, hija, antes de. Archelous no esperó a que Nix terminara. Desapareció en el momento en que obtuvo permiso para irse.
Después de todo, Nyx era famosa por su odio a todo lo que no fuera miserable, oscuro y sombrío, y Acheloush, por lo que había visto, no era ninguna de esas cosas. Nyx dirigió su mirada a la figura no tan masiva frente a ella. Damasen, el gigante maldito, reflexionó, dando un paso adelante. Cada pisada enviaba zarcillos de oscuridad deslizándose hacia afuera, retorciéndose y curvándose sobre el suelo. La hierba debajo de su vestido se ennegreció, como si se rindiera a su presencia. Ella era más alta que Damasen. Más alta de lo que cualquier cosa tenía derecho a ser. Una figura imponente, de casi 12 metros de altura, casi tan alta como la Atenea Partenos. Sus caballos vampíricos, sombra y oscuridad, arrojaron maldiciones, sus voces como susurros de los condenados. Hablaron de cuánto querían darse un festín conmigo, el gigante y la hija ingrata de la noche. Y Perseo Jackson, la voz de Nyx se endureció, una corriente subterránea de ira burbujeaba bajo su tono. Ni se te ocurra usar tus poderes. Son patéticos. He tenido riñas más amistosas con mi hija Hemera que desataron más magia que todo el Olimpo combinado. Señora Nyx, traté de hablar, pero mi cerebro no estaba funcionando precisamente al máximo rendimiento dadas las circunstancias. Usted, estaba en el folleto esta vez. Oh, lo sé, Nyx se rió oscuramente. Después de todo, ¿quién se me escapa una vez y se atreve a volver? Señora Noche, comenzó Damasen, pero Nyx agitó una mano perezosamente. La oscuridad se deslizó, sujetando su boca en una mordaza de pura noche. Marfil tembló detrás de mi pierna, y los otros animales en el pequeño precipicio temblaron también, impulsados al terror por la mera presencia de Nyx. Te di tus 2 segundos de reconocimiento, dijo fríamente, lanzando una mirada despectiva a Damasen. Ahora, cállate. Luego se volvió hacia mí, su expresión iluminada por la diversión. ¿Así que supiste de mí en un folleto? Sí, admití. Después de la última vez, supongo que fue una buena idea. Especialmente considerando, ya sabes, cómo la engañé y huí. Nyx tarareó, ladeando la cabeza. Bueno, tenías poco tiempo, ¿no? Oh, exactamente. Usted sabe cómo es su media hermana. Terriblemente temperamental. Ella estaba librando toda esta guerra. El interés de Nyx se despertó. ¿Media hermana? ¿Cuál? Se inclinó, sus ojos de supernova ardían más brillantes que el sol mismo. Gea, dije, tomando un riesgo calculado. Ya sabes, personalidad extremadamente irritable. Aparentemente también una abuela terrible. Zeus literalmente nos arrojó para someterla. El rostro de Nyx se torció con disgusto. Por supuesto. Ella siempre ha sido una perra con todo. Realmente no sé por qué Urano y Tártaro la favorecieron, una personalidad tan terrible. Parpadeé. ¿De verdad estaba teniendo esta conversación con la encarnación de la noche? ¿Verdad? O sea, ¿qué tan degenerada tienes que ser para crear un nuevo conjunto de hijos solo para deshacerte de tus nietos, todo para que tu primer lote de hijos pueda gobernar? Dije, desahogándome un poco, aunque parecía estar funcionando. Nyx asintió, luciendo genuinamente ofendida de alguna manera. Exacto. Y no me hables de su hipocresía. Ella ayudó a los titanes a derrocar a Urano porque arrojó a los hecatónquiros y cíclopes al Tártaro, pero cuando los titanes hicieron exactamente lo mismo... Nada. Ni una maldita cosa. Exactamente. Doble moral total. Levanté las manos. El trono de Nyx se materializó detrás de ella, formado por oscuridad pura y salpicado de constelaciones brillantes. Se sentó con un bufido, todavía murmurando quejas sobre Gea. Sombra y oscuridad gruñeron confundidos. Entonces, ¿dónde estábamos? Reflexionó Nyx. Estábamos hablando de que Gea es una abuela terrible y, muy degenerada, ofrecí. ¿Ah, sí? Nyx se inclinó ansiosamente. Sabes, tuve toda esta riña con Tártaro durante casi 2 milenios por sus tonterías. Oh, es tan linda, es una gran madre, se burló, poniendo los ojos en blanco. Al diablo con que sea genial. ¿Verdad? Un amigo mío una vez la llamó Reina Cara de Tierra. Nyx se rió, su trono palpitó de diversión. Reina Cara de Tierra. Eso es perfecto. Sí, quiero decir, ¿cómo puede alguien llamarla una gran madre cuando no hizo absolutamente nada mientras los titanes repetían los errores de Urano? Nyx chasqueó la lengua. Exacto. Al menos yo soy consistente. Siempre soy malvada. Oh, definitivamente. Esa entrada. Malvada. Me estremecí un poco más para un efecto dramático. Nyx se burló pero sonrió, claramente complácida. Estás exagerando, dijo, aunque la autosatisfacción era evidente en su rostro.
Deberías haberme contado sobre las payasadas de Gea la última vez, podría haber ayudado. ¿Qué demonios? Si sobrevivo a esto, comenzaré una religión dedicada a la suerte tonta. Oh, no sabía que la odiaba tanto como nosotros, dije, mi sorpresa ni siquiera necesitaba ser fingida. Fue mi primera vez cara a cara con un ser de su calibre, estaba un poco asustado. Todavía lo estoy. No tengo idea de cómo no soy ya una mancha en el suelo. ¿Asustado? Nix levantó una ceja. Parecías bastante confiado la última vez. Bueno, esa fue mi primera vez conociendo a una primordial, dije, buscando algo convincente. Su hija no era tan, teatral. Nix se inclinó, intrigada. ¿Así que se trata de teatralidad? Me encogí de hombros. Quiero decir, asustar a alguien antes incluso de tocarlo es mucho más efectivo. Nix sonrió, poniéndose de pie. Su trono palpitó con una ola de energía oscura mientras se expandía una vez más, su forma se hinchaba hasta convertirse en una montaña de oscuridad pura. Su carro avanzó a su alrededor, y sus caballos vampíricos relincharon maniáticamente. La luz misma en el aire fue devorada por su presencia. Oh. Oh, eso fue un error. Estalló en carcajadas. ¿Esto da miedo? Todo el reino fue tragado en una preoscuridad, un vacío que de alguna manera parecía estar envuelto por una sombra aún más pura y profunda. El espacio a su alrededor palpitaba con energía tan oscura, tan absoluta, que se sentía como si la realidad misma se estuviera desmoronando. A estas alturas, solo su silueta seguía visible, junto con sus ojos. Supernovas gemelas de luz violeta ardían a través del abismo sofocante, la encarnación de la noche pura me miraba fijamente. Mis rodillas se dieron bajo la presión de su presencia. La sangre en mis venas luchó por seguir moviéndose, como si se resistiera al peso de algo más allá de la comprensión mortal. La fuerza que me oprimía era insoportable. Y entonces, frío. Un dedo frío como el hielo tocó mi barbilla, levantando mi rostro. La oscuridad no había desaparecido. Simplemente se había condensado, enfocada enteramente en ella. Nick se paró frente a mí, ahora solo unos pocos pies más alta, pero de alguna manera infinitamente más aterradora. Toda su forma palpitaba con poder crudo e indomable, la pura energía lamía a mi piel, quemándome solo por la proximidad. Era una pesadilla de 2,5 metros, la cosa más bellamente aterradora imaginable. Su cuerpo estaba envuelto en oscuridad pura y condensada, una oscuridad que no era solo una ausencia de luz, sino algo vivo, algo antiguo. Sus alas, fusionadas en una capa singular, se ondulaban a través del aire tartáreo. Sus labios, negros como el vacío, se curvaron en una sonrisa, y sus ojos, supernovas interminables, se clavaron en los míos. ¿Esto es aterrador? Reflexionó con suficiencia, el tono goteaba diversión. Dime, Perseo Jackson. Estaba casi petrificado. Mi sangre se tensó contra la fuerza aplastante de su presencia. Pero sabía una cosa. Si le seguía la corriente, había una pequeña posibilidad de que pudiera vivir. Convocando cada gramo de fuerza de voluntad, obligué a mi magia a responder. Un tenue resplandor parpadeó en mis ojos, nada comparado con Nyx, pero suficiente. Convoqué el poder del mar para que me ayudara, para mantener mi sangre fluyendo, para evitar que mi cuerpo colapsara bajo el peso sofocante de la noche misma. Aterrador, jadeé. Su dedo, todavía apoyado contra mi barbilla, se sentía más como una daga de hielo. Sus uñas, obsidiana afilada como navajas, parecían que podían atravesar la realidad misma. Sería un eufemismo. Ella sonrió. Luego se rió, un sonido grave y profundo que me recorrió la espalda con escalofríos. Y luego, con solo un movimiento de 2 dedos, me envió volando. Tud. Me estrellé contra un árbol masivo en el precipicio. El dolor explotó en mi espalda. Intenté gritar, pero no salió nada. Mi visión se nubló. Mi respiración tembló. Cuando forcé mi mirada hacia adelante, vi a Marfil, inconsciente, sus ojos dorados se atenuaron. Damasen yacía atado al suelo, envuelto en cadenas de oscuridad pura, su boca amordazada por la misma fuerza sombría. El pánico se aferró a mi garganta. Entonces, Nyx estaba allí. Se agachó frente a mí, ahora a mi misma altura, su mano envolvió mi cuello. No me había divertido tanto en eones, dijo, su voz teñida de regocijo. No recuerdo la última vez que alguien me divirtió tanto. Su toque era pura agonía. Mi piel ardía donde me sostenía. Su presencia sola era sofocante. Era demasiado fuerte. Demasiado. No es de extrañar que seas tan famoso, se rió Nyx. Perseo Jackson, el héroe más grande que jamás haya vivido, o amado, como muchos han proclamado. Eres mejor que ese bruto, Heracles. Me soltó.
En el momento en que sus dedos dejaron mi garganta, el aire tóxico del tártaro se sintió como la cosa más dulce que existía. Casi quiero quedarte como mascota, reflexionó, ladeando la cabeza en una contemplación simulada. Pero, no eres lo suficientemente miserable. Sus labios se fruncieron pensativos. Soy el epítome del mal. No puedo tener a un héroe noble como mascota. No tuve respuesta. Mi garganta me dolía. Mis pulmones gritaban. Todo mi cuerpo se sentía como si lo hubieran escurrido. Mi sangre apenas se movía en mis venas. Sería una pena matar a alguien como tú, murmuró Nix, su tono casi melancólico. Aunque harías un sacrificio digno, se golpeó las uñas entre sí, chispas violetas parpadeaban en el aire. Opciones, opciones, canturreó. Luego sonrió. ¿Jugamos un juego, te parece? Esperaba una respuesta. Pero físicamente no podía hablar. Su mirada se dirigió a mi garganta. Ah, ustedes, seres divinos menores, son tan frágiles, agitó una mano, y la oscuridad ardió a través de mi cuello, quemando el daño. Tosí, la sangre salpicó el suelo. Pero podía respirar. Podía hablar. Forcé las palabras, ¿qué juego? Lo que fuera por sobrevivir. La sonrisa de Nick se amplió. Ese es el espíritu. Aplaudió burlonamente. En el fondo, su caballo vampírico se reía a carcajadas, un sonido antinatural y escalofriante. ¿Por qué todas las criaturas menores no pueden ser como tú? Temen ser nada, jadeé, todavía luchando por mantener mi cuerpo erguido. Nix arqueó una ceja. ¿Y tú no? ¿No temes ser nada? Una hormiga ante la noche interminable, que todo lo consume, más poderosa que los mismos dioses por los que has luchado durante una década. Tosí, levantando la cabeza para encontrar su mirada. Entre el miedo, entre los que se rindieron, entre lo divino, me mantengo orgulloso. Escupí sangre a un lado y la miré a los ojos. Listo para dejarlo todo, por una promesa, por una oportunidad, por un futuro por el que valga la pena vivir. La sonrisa de Nick se extendió increíblemente. Oh, niño terrible. Ella negó con la cabeza, sus labios negros se torcieron en una locura deliciosa. Tan malvado, eres muy divertido. Se rió de nuevo, el sonido reverberó a través del abismo. Pues bien. Sus ojos brillaron. Juguemos a este juego. Abrió los brazos de par en par. Y sus alas masivas y que todo lo consumían, se desplegaron. Con un poderoso aleteo, se disparó hacia atrás, ascendiendo al cielo. Su forma se hizo más y más grande, estirándose hasta que fue un coloso abrumador de oscuridad. Levántate, Perseo. Su voz retumbó a través del abismo. Hoy, no eres hijo de nadie. No eres un héroe. Hoy, eres mi juguete. Y luego vinieron. Cientos de espíritus, grotescos, alados y llenos de malicia, descendieron, tapando el cielo. Nick se rió cariñosamente. Ah, mis hijos han venido a observar. Luego su voz se volvió mortal. El juego es simple. Zarcillos de oscuridad serpentearon desde su cuerpo, retorciéndose a través del cielo. Usaré la menor cantidad de fuerza. Jugaré contigo. Abrió los brazos, y el abismo mismo pareció temblar. Si logras un solo golpe sobre mí, serás libre. Incluso podría ayudarte, de alguna manera. Su sonrisa se agudizó. Pero si no lo haces. La oscuridad se espesó. El mundo entero pareció oscurecerse. Bueno. Su voz era casi suave. Incluso mi juego es bastante rudo, después de todo. Zarcillos de noche pura azotaron el cielo. Soy Nix. Estuve aquí antes del Olimpo, y permaneceré mucho después de que sea polvo. Su voz era un susurro antiguo y un rugido que todo lo consumía a la vez. E incluso mi toque es a menudo suficiente para matar. Escalofríos recorrieron mi espalda, pero no había tiempo para pensar en el miedo. Un zarcillo de oscuridad pura se lanzó hacia mí, más rápido de lo que podía reaccionar. La desesperación se apoderó de mí. Me impulsé del árbol, lanzándome al suelo, a cualquier lugar lejos del ataque. ¡Boom! El árbol explotó en cientos de fragmentos astillados. La mitad superior, separada de su base, se estrelló sin vida contra el suelo, sus frutos se dispersaron por el precipicio. Si tuviera el lujo del tiempo, tal vez habría lamentado el hermoso árbol. Pero la supervivencia tuvo prioridad. Me puse de pie justo cuando otro zarcillo azotó. Apenas lo esquivé, sintiendo el impacto sacudir todo el precipicio. El suelo debajo de mí tembló violentamente. Si esta roca se derrumba, si Marfil o Damasen son golpeados. Necesitaba bajar. Rápido. ¿Qué pasa? ¿Ya estás cansado? La voz de Nix resonó, goteando diversión. Se estaba deleitando con mi lucha, su risa resonaba como una melodía retorcida a través de la oscuridad.
Apreté los dientes y saqué a Ríctide, destapando el bolígrafo y dejando que el Xifos de bronce celestial se desplegara a su máxima longitud. La hoja brilló desafiante, una brasa contra el abismo. Mi mano rozó instintivamente las dagas de hueso de dragón envainadas en mi cintura, regalos de mi tiempo en el pantano. Puede que no sean suficientes, pero eran todo lo que tenía. Nix ladeó la cabeza, su sonrisa se profundizó. Antes de que pudiera atacar, salí corriendo, sprintando tan rápido como mi cuerpo lo permitía. No puedes superarme en velocidad, se burló. Un rayo de oscuridad cruzó el aire y se estrelló contra el suelo justo delante de mí. Me detuve bruscamente, a pulgadas de la aniquilación. El sitio del impacto palpitó con energía oscura, y sin previo aviso, un zarcillo se disparó hacia mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar. El instinto se apoderó de mí. Balanceé mi espada hacia arriba, desviando el zarcillo con un corte desesperado. Swoosh. La energía retrocedió, pero antes de que pudiera recuperarme, otro rayo de oscuridad se dirigió hacia mí. Esta vez, mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera procesarlo. Empujé mi mano hacia adelante, obligando a mi magia a actuar. El aire venenoso se condensó, retorciéndose y enrollándose mientras una fuerza invisible me arrojaba hacia atrás, lejos de la explosión entrante. El impulso me llevó por el borde del precipicio. Cayendo. Había sobrevivido a cosas peores. Sobreviviría a esto. El aire se desgarró a mi paso mientras caía en picada. Extendí mis poderes, obligando a los elementos a doblegarse a mi voluntad. La niebla venenosa que buscaba ahogarme se enroscó alrededor de mi cuerpo, arremolinándose y retorciéndose como una tormenta viviente. La electricidad crepitó en el aire. Ya no solo estaba cayendo. Estaba al mando de la tormenta. Un huracán de veneno y relámpagos rugía a mi alrededor, y en su epicentro, yo volaba. Nix se rió a carcajadas, su voz teñida de un deleite perverso. Finalmente. Hijos míos, vayan. Su orden resonó en el campo de batalla, y en un instante, cientos de espíritus malditos se lanzaron hacia mí. Arriba, el cielo sangraba oscuridad, zarcillos de sombra pura caían en cascada como una tormenta impía. No dudé. Entrelacé el aire venenoso a mi alrededor, cubriendo mi posición exacta mientras manipulaba el huracán para desatar rayos contra los espíritus que se acercaban. La tormenta crepitó y rugió, rayos de destrucción cortaron el enjambre como una ira divina. Entonces, presión. Inmensa, sofocante. Apenas tuve un segundo para reaccionar antes de que el zarcillo más grande hasta el momento fracturara la realidad misma, rasgando el aire como una hoja monstruosa. Me preparé, hundiéndome más en mi postura mientras levantaba el huracán más alto, usándolo como escudo. ¡Boom! El zarcillo de oscuridad destrozó mi huracán como si no fuera nada, aniquilando la tormenta en un solo golpe. Pero yo ya me estaba moviendo, sprintando lejos de debajo de la zona de impacto. Crash. La explosión desgarró el terreno, cortando el suelo como un cuchillo a través de la mantequilla. La fuerza pura me envió volando por el aire, a pesar de que no había sido golpeado directamente. Caí, el viento azotaba a mi alrededor mientras luchaba por recuperar el control. Entonces, vinieron los espíritus. Chillando, arañando, alcanzando, me rodearon en el aire, intentando arrastrarme hacia abajo, despedazarme. Pero todavía tenía mi espada. Todavía tenía mi poder. Podía ordenar el mar. Podía manejar la destrucción. Y ahora, tenía algo más. Luz. Busqué profundamente, aprovechando el poder que había heredado de Hyperion. Un estallido de brillo dorado brotó de mi cuerpo, la luz más brillante que jamás había convocado. Los espíritus gritaron de agonía. ¡Ah, luz maldita! Gimió uno. Morirás. Chilló otro. Algunos simplemente aullaron de rabia. Uno particularmente entusiasta incluso gritó. Por Esparta. No tuve tiempo de cuestionarlo. Un espíritu se lanzó demasiado cerca, sus garras se dirigieron hacia mí, pero mi espada fue más rápida. Balanceé, canalizando pura destrucción en el golpe. El espíritu explotó en 1000 pedazos, salpicando un espeluznante gore parecido a la niebla. La fuerza del ataque causó una explosión menor, despejando momentáneamente mi camino. Un problema. Todavía estaba cayendo. Rápido. Había actuado en cuestión de segundos, pero ahora estaba peligrosamente cerca del suelo. Demasiado cerca. Busqué mi poder. El mar respondió. Un torrente de agua se materializó de la nada, una inundación que envolvió la tierra. El impacto amortiguó mi caída, ralentizándome lo suficiente. Apenas tuve tiempo de registrar la extraña sensación de curación que me invadió mientras el agua me abrasaba. Fresca, relajante, rejuvenecedora. Luego, en solo unos momentos, el agua se dispersó. Se desvaneció.
dejándome solo a mí, de pie, respirando, vivo. Si sigues así, se rió Nyx, su voz goteaba diversión, solo me entretendrás hasta tu muerte. Ella no estaba equivocada, me estaba debilitando con cada ataque. Ella era eterna, yo era un semidios. El hecho de que hubiera durado tanto ya era un milagro. Pero tenía que encontrar una manera de golpearla. ¿Cómo? Flotaba alto en el aire, intacta, intocable. Los segundos que pasé pensando resultaron ser un error fatal. Los espíritus malditos avanzaron, una ola de horrores chillones. Detrás de ellos, podía escuchar a los caballos vampíricos reír maniáticamente. Desde arriba, podía sentir la diversión de Nyx. Esto no era más que un juego para ella. Pero me negué a morir. No aquí. No ahora. Apreté los dientes y me mantuve firme, espada en mano, canalizando cada pedacito de mis poderes marinos, destructivos y luminosos en su hoja. Un espíritu se abalanzó. Saqué una daga de hueso de dragón de mi cinturón y la arrojé, golpeando con precisión. La cosa maldita se convirtió en polvo. Vinieron más. Balanceé mi espada como un maníaco, cortando a docenas, pero seguían llegando. Entonces, la oscuridad se partió como un látigo, lanzándose hacia mí. Apenas lo esquivé. Shlik. Sentí que la tela se rasgaba. Mi cuello fue cortado, demasiado cerca. Estaba siendo superado. La desesperación se aferró a mí. Pisé el suelo, desatando un terremoto masivo. Los espíritus malditos se encogieron, algunos incluso se desintegraron. Pero el ataque no se detuvo. Shlik. Shlurp. Swish. Balanceé salvajemente, pero por cada 10 que cortaba, 20 más ocupaban su lugar. Un tirón familiar tiró de mi estómago, algo primario, desesperado. Lo alcancé. Mis ojos ardieron. Mi visión se nubló. Sangre, la mía y el licor negro de los espíritus, cubría mi cuerpo. Me solté. Ordené al viento. Una tempestad aulló a mi alrededor, el aire se doblaba a mi voluntad. Los relámpagos destellaron. Los espíritus murieron. Nyx se rió a carcajadas en la distancia. Algo dentro de mí se rompió. Mi ira se encendió. Mis ojos brillaron dorados. Una oleada de poder ardió a través de mí. Entonces, rayos de luz dorada brotaron de mis ojos, cortando todo a su paso. Los espíritus se desintegraron al contacto. Me giré, barriendo mi mirada por el campo de batalla. Pura destrucción. Entonces, mis ojos se encontraron con Nyx. ¡Bum! Ella retrocedió, frotándose el hombro donde el láser la había rozado. Como si un simple mosquito la hubiera picado. El campo de batalla se quedó en silencio. La oscuridad en el cielo se disipó. Me derrumbé de rodillas. Luego, boca abajo en la dura tierra tartárea. Mi visión se nubló, mi cuerpo gritaba de dolor. Estaba perdiendo demasiada sangre. No me quedaba suficiente magia para curarme. Esto era todo. Entonces, una voz. Estoy impresionada. Nyx aterrizó con gracia a unos metros de distancia, ahora con una altura de solo 2,5 metros. Apenas logré ver su silueta a través de mi visión desvanecida. Ella agitó una mano. Algo cambió. El dolor disminuyó. El sangrado se ralentizó. Pude ver de nuevo. Nyx hizo un puchero. Un trato es un trato. Su voz transmitía renuencia, pero también, respeto. Maldición, eres un bastardo persistente. Más que la reina cara de tierra. Jadeé, todavía mareado. Ella resopló, luego bufó. No hagas que me arrepienta de mi decisión, Perseo Jackson. Eso fue suficiente para callarme. El silencio se extendió entre nosotros. Iba a vivir. Nyx no iba a matarme solo porque había logrado un golpe. ¿Realmente acababa de descubrir que podía disparar láseres por mis ojos? ¿Convocar huracanes de veneno? ¿Conjurar agua de la nada? Nyx suspiró, con los brazos cruzados. Bravo, supongo. Su expresión seguía torcida de irritación, pero debajo, había algo más. Diversión. Me hiciste usar ataques que no he usado en milenios, admitió. Fue agradable. Entonces, ¿nos dejarás ir a Marfil, a Damasen y a mí? Pregunté, demasiado agotado para jugar con palabras. Nyx resopló. Sí, sí. Mi palabra es la ley. Agitó una mano con impaciencia. Ahora levántate. Me niego a hablar contigo mientras estás tirado en el suelo. Gemí, levantándome con un esfuerzo inmenso. El temperamento de Poseidón, murmuré. De acuerdo, ya estoy de pie, su nocturnidad. Ella me miró con dureza. ¿En serio? Luego, me dio un puñetazo en el hombro. Guay. Nyx sonrió. Sigo siendo una primordial, semidios. Me arrojó un pequeño objeto. Apenas lo atrapé. Una brújula. ¿Qué es esto? Pregunté, abriéndola. La aguja apuntaba al sureste. Síganla, dijo. Lo sacará del tártaro.
Me quedé mirando el dispositivo, luego de vuelta a ella. Nix examinó el campo de batalla, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No me había divertido tanto en eones, admitió. Mis hijos mueren y renacen, pero esta emoción, solo llega una vez cada docena de milenios. Tosí, todavía mareado. Me alegro de haber podido ayudar. Aunque fue bastante doloroso, agregué. Nix se rió oscuramente. Debo irme antes de cambiar de opinión. Entonces, sonrió. Después de todo, alguien tan lindo. Extendió un solo dedo delicado, trazándolo ligeramente sobre mi pecho. Por un segundo, me congelé. ¿Qué estaba haciendo? Se sintió como si estuviera siendo manipulado, presa bajo la mirada de un depredador. Una ola de náuseas me invadió, aunque fue fácil de enmascarar bajo el mareo que ya nublaba mis sentidos. Podría simplemente olvidar, murmuró, su voz teñida de algo peligroso, que eres un héroe. Que eres noble. Tragué saliva. Bueno. No cabes tu propia tumba, aconsejó, dando un paso atrás. Mis promesas son firmes. Con eso, se dio la vuelta. Su carro apareció como si fuera convocado por la oscuridad misma. Subió a bordo, majestuosa como siempre, sus ojos brillaron con un último parpadeo de diversión. Solo por un segundo, se curvó en una sonrisa. Entonces, se había ido. Miré la brújula, luego al lugar donde Nix había estado momentos antes. Maldición, estoy vivo. Un escalofrío me recorrió. Casi me sentí violado. Pero no lo dije en voz alta. ¿Quién sabía si la primordial todavía estaba escuchando? El silencio que dejó Nix a su paso fue ensordecedor. Mi cuerpo gritaba de agotamiento, pero mi mente se aferró al único pensamiento que más importaba. Marfil. Damasen y Marfil. Dios mío. El pánico me invadió. ¿Estaba bien ella? ¿Estaba bien él? Ignorando mi agotamiento y mareo, avancé, obligando a mi cuerpo a moverse más rápido. Pronto, vi el árbol caído, el que había pertenecido a la diosa menor de la luna. Una punzada de tristeza me golpeó. ¿Había sido este árbol su símbolo? Si es así, esto era trágico. Subí al precipicio, escaneando el área frenéticamente. Damasen. Marfil. Entonces los vi. Marfil estaba acurrucada, temblando. Damasen yacía en el suelo, jadeando pesadamente, como si la lucha hubiera agotado hasta la última gota de su fuerza. Corrí, recogiendo suavemente a la gatita esquelética en mis brazos. Ella tembló contra mí, su pequeño cuerpo se presionó contra mi pecho mientras envolvía mi ropa superior hecha jirones a su alrededor en un intento de darle calor. Meu, gimió, acurrucándose más. Todo está bien, murmuré, acariciándola suavemente. Incluso tenemos una forma de salir del tártaro. ¿Meow? Preguntó esperanzada, levantando ligeramente la cabeza. Puedes dormir por ahora, le aseguré. Ella bostezó y, en segundos, se quedó profundamente dormida. Dirigí mi atención a Damasen, caminando con cuidado. ¿Estás bien? Dejó escapar un aliento entrecortado. Se estremeció. La peor experiencia de mi existencia. Su cuerpo masivo tembló. Sabía que los primordiales eran fuertes, pero me sometió con solo un movimiento de su mano. Sí, ella era otra cosa, admití, el recuerdo enviando otro escalofrío por mi espalda. La última parte de nuestra conversación todavía me inquietaba. La forma en que había hablado, la forma en que había tocado mi pecho. Era espeluznante. Impredecible. Aterradora. El paisaje mismo del tártaro pareció reaccionar a mis pensamientos. Por un momento, la opresiva oscuridad se aligeró, como si reconociera la verdad. Y sin embargo, la sobreviviste, dijo Damasen, todavía asombrado. Eso es increíble. El hecho de que lo hicieras antes es aún más impresionante, considera.